Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a estar iniciando nuestra clase número 8 de nuestro módulo de logística internacional y supply chain management. Y hoy vamos a estar dando lo que es la parte de planificación just in time y otros temas también. Bueno, entonces tenemos la planificación just in time para empezar un poco a definir o qué es lo que nos quiere decir esto que se refiere a una técnica creada para la organización de la producción, cuya finalidad es de contar únicamente con la cantidad necesaria de producto en el momento y lugar justo, eliminar cualquier desperdicio o elemento que no implique demora alguna en el proceso. Eh, Habíamos hablado en la clase anterior de la parte de lead time, que sería en este caso los tiempos de demora. Y justamente lo que busca también esta planificación just in time es minimizar esa demora que hay entre los procesos también, porque el tiempo es valioso en todos los aspectos y no está ajeno a lo que es la parte de la producción. Y obviamente si hay un retraso en la producción, también va a haber en este caso un retraso en la distribución. O sea que el cliente o el comprador, el interesado en nuestro producto, no va a tener en este caso ese bien disponible en el momento que está precisando. Y ahí dentro de lo que es la parte de comercio internacional, cuando uno profundiza mucho en la parte de logística, que siempre se busca también minimizar los costos, o sea que los costos que siempre sean lo menos posible, que el producto de la mayor alta calidad y que lo más pronto posible o el menor demora en tiempo en cuanto a la entrega o la disponibilidad para el comprador de ese producto. Y tenemos acá los pasos, la secuencia para poder planificar un sistema HIT, que primero tenemos invertir lo mínimo en inventario, que lo justo y necesario porque sabemos que cualquier mala decisión en lo que se refiere a desembolsos puede repercutir negativamente en las finanzas de la empresa, reducir los tiempos de entrega de la producción. Obviamente hay que empezar por el proveedor también, o sea que buscar o acordar con el proveedor que suministre lo antes posible los materiales, la materia prima, los insumos para que sean, en este caso, destinados de manera inmediata al proceso de transformación y de ahí en más, una vez que se tiene listo el producto, puede ser expedido también lo más rápidamente posible para poder cumplir con la entrega a tiempo. Reaccionar más rápidamente ante cambios en la demanda. Bueno, obviamente que si aumenta la demanda del producto, nosotros como fabricantes estamos exigidos a producir más también para seguir satisfaciendo esa demanda. Ese es un buen indicador también porque al subir, en este caso, a incrementarse la demanda de nuestro producto, quiere decir que nuestro bien tiene una aceptación bastante favorable en el mercado. Descubrir cualquier problema en la calidad. Y esto justamente va muy ligado a lo que es la aceptación, porque un producto que no cuenta con, en este caso, con las cualidades positivas, compra que pueda ser aceptado en el mercado y que no cumpla con los estándares de calidad impuestos por las instituciones, también puede ser un problema al momento de comercializar. Entonces, sería bueno que la empresa no solamente se limite a tener personal destinado a la manufacturación, sino que haya, si es posible, un departamento de apoyo o de staff, gente especializada en calidad para que pueda hacer el control permanente de tal manera a que pueda tener una terminación óptima conforme a las normativas de calidad en cuanto a nuestro producto. Bueno, elementos de la planeación HIT. Entonces, filosofía del HIT. Entonces, ¿de qué se trata la filosofía del HIT? El, el producto adecuado en el sitio indicado y de manera oportuna. Eso entonces es la filosofía o la premisa del HIT, del Just in Time. Calidad en la fuente, que siempre se busca que sea
de la manera óptima, por ejemplo, la fuente de suministros o la fuente de información también. Si vamos a tomar una decisión con respecto a lanzar un nuevo producto o, en este caso, introducir algún cambio al producto que estamos elaborando, entonces nunca está de más también hacer una encuesta, un cuestionario también para saber el grado de aceptación que eso puede tener y por ende internamente analizar nuestros números y vamos a tener los recursos para poder hacer ese cambio y eh, si es que vamos a tener retorno inmediato también monetariamente hablando. Carga fabril uniforme, que se trata en este caso de los elementos que se utilizan en el proceso de producción también que tienen que estar de manera adecuada, de tal manera que la producción pueda ser eficiente. Celdas de manufactura, que es tecnología de grupo, que normalmente es un software que se emplea para la parte de la producción. Tiempo mínimo de preparación de las máquinas, que es bueno tener un sistema de control preventivo y por un lado y correctivo por el otro, de tal manera a reducir cualquier tipo de inconveniente o de prever algún tipo de situación adversa que se pudiera presentar. Sistema de control CAN-CAN, que son tarjetas para control de flujo productivo, que es en este caso un software también que se utiliza para evaluar cómo va progresando el proceso de manufacturación y compras HIT también, que ya habíamos hablado un poco de lo que es el proceso de compra, que es importante tener un acuerdo con el proveedor en cuanto a entrega, en cuanto a precio, en cuanto a las condiciones también en el producto. En realidad es un producto para ellos, pero para nosotros va a ser una materia prima, ¿verdad? Que finalmente va a formar parte del producto. Entonces, si el producto, en este caso la materia prima o el material o el insumo, si no es de calidad, va a repercutir de manera adversa en nuestro producto. Bueno, entonces, objetivo de la planificación HIT, si nos puede ayudar el Magíster Carlos. Objetivo de la planificación Just in Time: poner en evidencia los problemas fundamentales, eliminar despilfarros, buscar simplicidad, diseñar sistemas para identificar problemas. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir para ustedes poner en evidencia los problemas fundamentales? Entonces, ¿qué, por ejemplo, no nos quiere decir con esto de poner en evidencia? Por ejemplo. Exactamente, porque al carecer, por ejemplo, de un control de inventario, bueno, obviamente que no vamos a estar atentos también al movimiento de nuestra materia prima, nuestro producto terminado y podemos tener inconvenientes a la hora tanto de producir como de comercializar. Y eliminar despilfarros, que se trata de erradicar entonces aquellos desperdicios que, bueno, en este caso lo que hace hincapié es a darle un buen uso a la materia prima también, que se pueda utilizar lo necesario para fabricar el bien. O sea, siempre va a haber desperdicios durante el proceso de producción, pero siempre se busca un poco que sea lo menos posible también porque eso implica costos adicionales para la empresa y eso es lo que al eliminar despilfarros también nos va a ayudar también a minimizar los costos de producción. Buscar la simplicidad, o sea, que buscar que sea lo más práctico, lo más sencillo posible, cualquier tipo de procedimiento, eh, porque justamente lo que eh, pretendemos es que sea lo más rápido posible para poder cumplir con el HIT.
y diseñar sistemas para identificar problemas. No precisamente un sistema contable, pero por lo menos métodos de trabajo, manual de funciones, por ejemplo, un esquema de auditoría que nos ayude a, en este caso, detectar ciertos dramas para solucionarlo de manera oportuna, porque el problema en todos los aspectos, vamos a decirle, de la vida, que si ignoramos o dejamos que pasar el tiempo, que más adelante se puede complicar también, ¿no? Los 7 ceros del Just in Time. Entonces dice cero tiempo al mercado, cero defecto en los productos, cero pérdidas de tiempo, cero papel de trabajo y cero stock, dice. Y obviamente que nunca va a ser totalmente cero, ¿no? Sino que lo ideal es que sea cero, pero lo que se busca con esto es que sea lo menos posible, o sea, la menor cantidad de periodo de tiempo para que sea comercializado, el menor falencia, en este caso en la terminación de la mercancía producida, eh, la menor cantidad de tiempo desperdiciado. Este ya habla ya en cuanto a lo que es la parte del proceso de producción. Dice cero papel de trabajo, que muchas veces se habla de, ¿cómo decirle? Bueno, se cuenta con métodos físicos de registro también, por eso justamente ya se implementan los sistemas para que sea en este caso más digital, y cero stock, para que siempre haya una rotación constante del inventario también, porque un inventario sin circulación, bueno, equivale a inversión ahí parada también. Gracias por su atención. Bueno, entonces ahora vamos a ir a la otra diapositiva, que algo relacionado a esto, pero que habla justamente, hablando de procesos. Entonces enfoque los procesos de una cadena de suministro. Entonces tenemos que se refiere al análisis minucioso de toda la serie de procedimientos o pasos que posee una compañía con el fin de optimizar sus aspectos funcionales. Entonces, ¿qué es un análisis minucioso? Un análisis, un estudio así que hay que, tiene que ser lo más claro posible, eh, lo más transparente posible, lo más detenidamente posible, para que se pueda procesar la información, y el conjunto de o serie de procedimientos o pasos, ¿verdad? Entonces, la serie de metodologías entonces que tiene la empresa, y siempre es la misma finalidad, ¿verdad? En todo lo que estuvimos viendo siempre es la misma finalidad, que es la optimización, o sea, que darle el mejor funcionamiento posible a los aspectos, los elementos, las herramientas, entonces, que hacen funcionar a la empresa o la fábrica. Y se divide en dos, que son el enfoque de ciclo y el enfoque de empuje-tirón. Entonces vamos a ver de qué se trata este enfoque, estos dos enfoques. Entonces, enfoque de ciclo, que dice que es muy útil cuando se consideran las decisiones operacionales, ya que especifica las funciones y responsabilidad de cada miembro de la cadena de suministro como resultado deseado de cada proceso. Entonces, esto es muy importante porque a medida que se van logrando los objetivos por etapas, también se va logrando el objetivo, vamos a decirle, general, lo que es de todo el procedimiento. Y siempre antes de tomar decisiones, bueno, hay que hacer un análisis minucioso, hay que eh, tratar de elegir las estrategias correctas también para poder llevar a cabo, y todo eso que pueda contribuir también a que toda la cadena de suministro pueda funcionar de manera eficiente. Y bueno, entonces los procesos siguen en serie de ciclos. Dice ciclo del periodo del cliente y ciclo de reabastecimiento. Y continúa con esto diciendo que está el ciclo de fabricación y el ciclo de abasto. Y cada uno de los ciclos mencionados son realizados en la interfase entre dos etapas sucesivas de una cadena de suministro que constan de subprocesos también. Y acá sigue todavía hablando, pero vamos un poco a retroceder y vamos a analizar un poco, por lo menos nosotros tratar de deducir qué es lo que nos quiere decir acá esta clasificación de la serie de ciclo. Entonces, ciclo del pedido del cliente, porque
especialmente cuando trabajamos con clientes corporativos, entre comillas, lo que le decimos los clientes grandes, aquellos compradores de grandes volúmenes de nuestros productos. Ellos, bueno, hacen un pedido y dependiendo del tipo de producto que nosotros elaboramos, como estuvimos hablando la clase anterior de los ventiladores de techo. que, entonces, bueno, un cliente grande, uno puede ser una institución educativa, puede ser un comercio mayorista también, puede ser, no sé, una mansión, ¿verdad? Eso sí le llamamos en este caso clientes grandes que em, normalmente que hacen un pedido, sino muchas veces la empresa misma también, si no tiene un stock así de manera inmediata, también fabrica o elabora el producto por pedido, ¿verdad? Entonces el cliente hace el pedido, entonces al cliente se le dice, bueno, eh, acá hay un pedido de 60 ventiladores de techo y bueno, en 15 días va a estar todo eso o esto va a estar listo en un mes, ¿verdad? Y normalmente ya se le pide una seña también y después, una vez que se le entrega el pedido, ahí cancela al cliente o si no directamente, dependiendo del nivel de confianza que haya con ese cliente, se le vende a crédito. Con recargo o sin recargo también eso ya va a depender de la negociación que haya eh, tanto del cliente como con su proveedor. Y ciclo de reabastecimiento, que si es interno, si nosotros, por ejemplo, manejamos una X cantidad de stock de tanto de materiales como de productos terminados, entonces cuando se está llegando a la cantidad mínima, entonces ahí se realiza el pedido para realizar el aprovisionamiento, o sea que ir reabasteciendo, ir surtiendo ahí nuestro stock a fin de no quedarnos con inventario cero. Y el ciclo de fabricación, que empieza en este caso de que se recepciona la materia prima, se ingresa al proceso de producción dependiendo de las cantidades que se va a fabricar. Bueno, en este caso, siguiendo con los ventiladores, entonces, bueno, 60 ventiladores de techo, bueno, cuánta cantidad de aletas, cuánta cantidad de tornillos, cuánta cantidad de tubos, y así tener una descripción también de cada uno de los materiales y en función de la cantidad entonces del pedido que se tiene de esos 60 ventiladores, entonces se ve cuántos materiales se va a consumir para poder tener listo eso. Y el ciclo de abasto también, que ya se refiere un poco a lo que es ya la salida de esos ventiladores concluidos para ser entregado en este caso al cliente, ¿no? Y bueno, entonces, siguiendo cada uno de los ciclos mencionados, son realizados en la interfase entre dos etapas sucesivas de una cadena de suministro consta de subproceso otra vez. Y esto subproceso dice etapa en que el proveedor vende su producto, el comprador coloca la orden y el proveedor recibe la orden. Y bueno, entonces el vendedor realiza la comercialización de su producto. Si nosotros en este caso somos la fábrica, nosotros tenemos en este caso, nuestro proveedor nos vende su producto, en este caso sería la materia prima o sería las piezas, los componentes de los ventiladores. En este caso el comprador coloca la orden. Nosotros, por ejemplo, siguiendo, también realizamos la orden o la solicitud. O si no, muchas veces también, o no, en el caso que nosotros seamos los proveedores, es nuestro cliente el que nos realiza el pedido también. Suponiendo, ¿verdad? La Universidad Autónoma de Asunción, bueno, quiere 40 unidades de ventiladores para poder reemplazar las obsoletas que ya hay en el sexto piso. O mejor todavía, que sean de los demás pisos también, sería algo muy bueno, pero también tenemos que ver que nosotros contemos también con los materiales necesarios y si nos comprometemos a un cierto tiempo de entrega, también que podamos velar de que seamos capaces de cumplir con eso. Y el proveedor recibe la orden también. Vamos a suponer, la universidad dice, bueno, aparte del sexto piso, bueno, quiero cambiar también las que son del quinto piso y después la del cuarto piso y así sucesivamente hasta el primer piso. Y entonces nosotros tenemos que ir previendo eso para poder eh,
ir adquiriendo las piezas, los componentes para tener listo, en este caso, los ventiladores. Entonces, tener un promedio de 40 unidades por piso. Y bueno, si ya son, por ejemplo, dos pisos lo que hay que hacer, bueno, ya hace 80 y después ya hace 120 y así sucesivamente. Y después dice subprocesos, siguiendo otra con los subprocesos, dice el proveedor abastece la orden. Entonces, si se trata de nosotros como fábrica y recurrimos a nuestro suministrador de los materiales, entonces ellos nos proveen, en este caso, los materiales que precisamos y el comprador recibe el suministro. Nosotros entonces recepcionamos eso y luego después dice flujo en reversa al comprador y el vendedor. Entonces se va en este caso reiniciando otra vez el ciclo, ¿no? Después dice enfoque de empuje tirón, push-pull. Entonces, ¿de qué se trata este push y pull? Entonces, es de utilidad ya que se consideran las decisiones estratégicas relacionadas con el diseño de la cadena de suministro. Y siempre cuando hablamos de decisiones estratégicas, a lo mejor si dieron, recordarán seguramente administración cuando dieron que las decisiones son, en este caso, o una decisión es la elección de varias alternativas o varias acciones que nos encaminan a resolver un problema o de afrontar una situación. Y en este caso se trata con el diseño de la cadena de suministro. Entonces, mirando un poco nuestro flujo de movimiento, si nuestro actual sistema de suministro está trabajando de manera eficiente o necesita ser modificado o necesita ser corregido. Si nosotros, por ejemplo, en promedio producimos y vendemos 300 unidades de ventiladores y, bueno, vamos a suponer, tenemos un cliente más, se suma, por ejemplo, un cliente corporativo y entonces va a aumentar nuestras ventas y por ende nosotros tenemos que prever también nuestra cadena de suministro a fin de que podamos abastecer esa cantidad incrementada de los ventiladores. Y dice, los procesos se dividen en dos categorías. Dice, proceso reactivo, cuando son ejecutados en respuesta a un pedido del cliente, ¿verdad? Entonces, el cliente tiene una solicitud concreta de tantas unidades de ventiladores y obviamente la respuesta tiene que ser darle la provisión correspondiente, ¿verdad? Y proceso especulativo cuando se realiza en anticipación a al proceso anterior. Entonces, la Universidad Autónoma de Asunción va a ir cambiando progresivamente los ventiladores de cada uno de los pisos y va a empezar con el sexto y se va a ir hacia abajo, ¿verdad? Entonces nosotros ahí ya especulamos, ya tenemos una idea. Bueno, si en el sexto piso hay 40 ventiladores, es muy probable que en el quinto también lo haya, ¿verdad? Pero muchas veces podemos prever unos más, unos menos también, porque puede ser que en el quinto no haya la misma cantidad de aulas, sino que hay, por ejemplo, oficinas o hay depósitos y bueno, por ahí no tienen aire acondicionado esta oficina, sino que tienen aire acondicionado y los depósitos, bueno, tienen en este caso ventanas nomás o en este caso otro sistema de ventilación también no tienen, no, en este caso no usan los ventiladores, ¿no? Muchas gracias. ¿Algo que quieran comentar, aportar, chicos? Bueno, entonces ahora la parte
productividad. A ver si la licenciada La Taza nos puede ayudar con todos estos párrafos que están acá. Concepto es la relación entre la actividad productiva y los medios que son necesarios para conseguirlo, que pueden ser tecnológicos, humanos o de infraestructuras. También se puede afirmar como la producción obtenida por un sistema productivo usando determinados recursos para este fin. La productividad o nivel de productividad P indica la relación entre el recurso y o factor utilizado, entrada, y el bien o servicio obtenido, salida. Representa un conjunto de operaciones resumido como un sistema que también puede señalar la razón entre varios recursos y o factores empleados para la obtención de varios bienes y o servicios. Debe ser percibida sobre todo con un indicador de eficiencia que sirve para relacionar la cantidad de recursos empleados con la cantidad de producción obtenida. Ade- Además, hay que tomar en cuenta que la productividad posee una relación directa con la mejora continua de los sistemas de gestión de la calidad. Puede ser medida en función del tiempo. Esto quiere decir que mientras menos tiempo se emplee en obtener un producto determinado, se puede considerar que el sistema es productivo. Determina la capacidad de un sistema productivo para elaborar los productos requeridos y el grado en que los recursos o medios empleados en el proceso productivo son aprovechados. Mayor productividad utilizando los mismos recursos resulta en mayor rentabilidad para la empresa, por lo que el concepto de productividad sea aplicable a una empresa industrial o de servicios, a un comercio particular, a un ramo de la industria o incluso a toda la economía de una nación. Bueno, muchas gracias, licenciada La Taza. Entonces, como se dieron cuenta, la productividad no se limita solamente a la cantidad producida, sino que a producir de manera eficiente también, de combinar óptimamente todos los recursos, sean tecnológicos, humanos, de estructuras y otros que en este caso contribuyan a poder elaborar el producto. Si no puede ser, en este caso el producto, que puede ser un bien o un servicio. Entonces, cuando hablamos de un servicio, ya hablamos de un bien intangible. Y que la productividad no solamente se aplica en la elaboración de productos, en este caso de bienes tangibles, sino que también de intangibles, porque ¿cuál sería, por ejemplo, la productividad o cómo nosotros podemos afirmar que una empresa de refrigeración es productiva? Ese, por ejemplo, bueno, si se elabora en este caso equipo de refrigeración, pero vamos a suponer que tenemos una empresa que brinda asistencia para reparación y mantenimiento de acondicionadores de aire. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos medir la productividad de eso, verdad? La mayor cantidad de servicios de mantenimiento realizados, por ejemplo. Entonces, excelente, si los servicios son atendidos en el menor tiempo posible, ¿verdad? Porque estaba haciendo últimamente una temperatura de 40 a 42 grados y el acondicionado está empezando a tener problemas y entonces la llegada inmediata del personal técnico lo ya va a ser un buen indicador de productividad. Segundo, que en este caso pueda atender el problema, pueda en este caso solucionar el problema, pueda lograr que trabaje otra vez de manera óptima en este caso el equipo de refrigeración
que el técnico sea sincero en este caso en su diagnóstico también, ¿verdad? Que no solamente venga y repare, ir, haga una limpieza nomás, pero resulta que le falta carga de gas, por ejemplo. Entonces hay que volver a llamarle, eso tiene otro costo otra vez. Entonces mejor dice, bueno, aparte de una limpieza, le hace falta una carga de gas y tanto va a salir, ¿verdad? Entonces sería bueno también que ahí el técnico ya maneje de manera predeterminada también sus precios, porque un precio tiene hacer la limpieza, otro precio tiene cargar el gas, otro precio tiene hacer el cambio de repuesto. O si no, bueno, otro precio también ya tiene si el cableado ya está obsoleto y necesita ser reemplazado también antes que haya un cortocircuito o algo así, ¿verdad? Y entonces son, en este caso, elementos con que se puede medir la productividad de una empresa o en un equipo técnico que asiste en cuanto a servicio de refrigeración, ¿no? Y bueno, ellos también tienen sus recursos, o sea, primeramente lo que el personal técnico tiene que ser idóneo, ¿no? Tiene que ser idóneo, tiene que tener todos los elementos para trabajar, primero un móvil, si es posible una camioneta donde pueda transportar todas sus herramientas de trabajo, eh, que pueda en este caso tener todas las herramientas también que, por ejemplo, tiene todo en este caso sus pinzas, sus destornilladores, los aparatos que en este caso para hacer la limpieza, pero resulta que no trajo su escalera o no tiene escalera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Y también en este caso, una garrafa, suelo ver en este caso que tienen una garrafa y en este caso en que cuando necesita carga de gas, entonces ya tiene ahí el envase de gas y realiza la carga correspondiente, ¿ah? Y bueno, con todos los equipamientos, también guantes, por ejemplo, porque imagínense un poco que va a manipular un equipo que funciona a electricidad y resulta que está goteando ese equipo, ¿verdad? Algo complicado esa combinación entre electricidad y agua, ¿no? Y bueno, entonces representa un conjunto de operaciones resumido como un sistema que también puede señalar la razón entre varios recursos y factores empleados para la obtención de varios bienes y o servicios. Y debe ser percibida todo como un indicador de eficiencia, ¿verdad? Entonces, mientras más alta en este caso, mientras más alta la tasa, mientras más alto el índice de productividad, entonces quiere decir que esa empresa es eficiente, alcanza el nivel de eficiencia. Y alcanzar el nivel de eficiencia, bueno, van a haber clientes o usuarios satisfechos y por ende se va a incrementar sus ventas también, ¿no? Cantidad de recursos empleados con la cantidad de producción obtenida también. Entonces, que tenga en este caso la empresa de refrigeración que tenga todo lo necesario, todo lo indispensable para poder, en este caso, la, la calidad de su trabajo que sea muy buena también, ¿no? Bueno, en este caso, cuando hablamos de calidad, quiere decir que el trabajo de servicio prestado fue excelente, fue muy bueno. Y acá también menciona algo importante que posee una relación directa con la mejora continua. Entonces, en una clase habíamos hablado lo que es la mejora continua. Hay en este caso, un tema que se llama el Total Quality Management o Administración de la Calidad Total, que se enfoca mucho en lo que es la mejora continua y que va comparando en este caso con los sistemas de gestión de la calidad. Entonces, si nosotros tenemos un sistema ISO, hay que ver también que nuestro programa de mejora continua vaya en sintonía también con el sistema ISO, porque el sistema ISO, por ejemplo, bueno, es un poco complejo para poder acceder, pero una vez que se tiene también hay que seguir manteniendo los niveles de calidad, también la mejora continua para mantener esa certificación, para que no sea que eh, se tenga que renovar y resulta que en la inspección para la renovación, bueno, no se esté cumpliendo con eso y por ende sea revocada la renovación de la misma, ¿no? Y entonces, en síntesis, lo que dice la productividad es de tener el mayor resultado positivo que se pueda
combinando de manera óptima los recursos y por ende tener la satisfacción también del cliente, ¿verdad? Y que la productividad se aplica no solamente en el sector industrial, sino que como estábamos hablando del caso de una empresa de servicios como lo que es de asistencia técnica en refrigeración, que también ahí se mide, ¿verdad? Y si es, por ejemplo, de una universidad, ¿cómo, por ejemplo, sería su nivel de productividad? Primerito, el nivel de capacidad del docente, ¿verdad? Para empezarlo. Y bueno, segundo puede ser, por ejemplo, el asesoramiento que brinda el personal de atención al alumno, la infraestructura, las comodidades, los medios con que cuenta la universidad para poder prestar el servicio de educación superior, ¿no? Y bueno, eso por ejemplo son variables o son elementos que permiten medir el nivel de productividad de una institución educativa, ¿no? Bueno, ahora tenemos variables de la productividad, entonces constituye aquellos factores, recursos o elementos indispensables para la fabricación del bien o la generación de prestación de servicios que la empresa pone a disposición del mercado. Y sí o sí, bueno, hay que contar con los medios necesarios, era indispensable que no se pueden prescindir porque son elementales, son esenciales, son primordiales para poder elaborar ese bien o realizar el servicio también. Y acá tenemos en primer lugar la mano de obra, entonces fuerza laboral, recursos humanos, cantidad de trabajadores u operarios, ¿ah? Y siempre es bueno planificar eh, antes justamente de hacer el proceso de selección de la fuerza laboral que va a componer nuestra fábrica. eh, También prever así un sistema de adiestramiento también del personal, ¿no? Y obviamente, bueno, se mide también, se ve un poco también la experiencia también en el rubro industrial también del probable personal que va a ingresar a la empresa. Y bueno, vamos a suponer que en la parte de la fábrica, lo que tiene que ver en este caso con el ensamble de los ventiladores, vamos a requerir 10 personales. Entonces, esos 10 personales tienen que tener un X perfil para que puedan ser candidatos a ocupar esos 10 puestos, esas 10 plazas también. Y bueno, un personal o en este caso dos personales, dos personas para el área de compra, por ejemplo, uno o dos para la parte de almacenamiento y expendio, ¿no? Entonces, esta persona o estas dos personas dan un ingreso y un egreso al depósito también de tanto de los materiales, ¿verdad? O sea que cuando el proveedor trae a la fábrica entonces esas piezas para los ventiladores y también aquellos ya ventiladores que están listos para ser expedidos también que cuenten con la custodia hasta que puedan ser en este caso distribuidos al mercado. Capital, inversión en recursos financieros o bienes de uso, ¿no? Y solamente que cuando dieron contabilidad que eh, cuando se hacen los asientos de apertura, que normalmente, bueno, siempre el primer asiento suele ser caja o banco a capital, ¿no? Pero bueno, después hay que ir desglosando también cómo se va a componer eso, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, bueno, se declara como que hay, bueno, 1.000 millones, vamos a suponer, 1.000 millones en efectivo. Y bueno, después esos 1.000 millones se van a ir utilizando para comprar, por ejemplo, el predio, comprar, por ejemplo, las maquinarias, comprar los muebles, eh, realizar las instalaciones, por ejemplo, eléctricas, o sea que una serie de sacrificios económicos que se hace, bueno, con el fin de que después de que eso pueda ser retribuido con las ventas. Entonces, para que las ventas sean altas, bueno, el sistema entonces de producción tiene que ser eficiente también, ¿no? Gerenciamiento, capacidad de gestión para diseñar estrategias que logren la eficiencia es. Bueno, tiene que ser bastante idóneo, tiene que tener la convicción suficiente también las personas que van a estar encabezando ahí la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir estrategias? Bueno, aquellas acciones que permitan o que encaminen a lograr un objetivo. ¿Y qué quiere decir
La eficiencia, el logro de los objetivos, combinando óptimamente los factores o los elementos disponibles para la producción. Otras variables, materiales, materias primas, insumos, fuerza motriz, consumo de electricidad, soporte técnico, servicios externos, etc. Eh, un- ¿Qué entiende usted por fuerza motriz? ¿Qué fuerza motriz? La tasa. Sí, también. Yo, por ejemplo, he visto en una parte donde fuerza motriz equivalía, por ejemplo, a electricidad, ¿verdad? Pero sí, también desde el punto de vista productivo, en este caso, la capacidad productiva que tienen las maquinarias destinadas a la manufacturación. El soporte técnico y servicios externos, dice. Entonces, soporte técnico que siempre tiene que haber personal especializado cuando sufre algún tipo de desperfecto en la maquinaria. Y servicios externos cuando por ahí vamos a suponer, nosotros no tenemos una flota vehicular o un parque automotor para la distribución, entonces se terciariza eso. Entonces se contrata a una empresa, no sé, o una persona que tiene en este caso móviles y para poder realizar en este caso la distribución también. Ok, por ejemplo, empresas que ya trabajan a fábrica, como lo que ya trabajan así. Antes, bueno, la mayoría de las fábricas tenían su propio parque automotor, pero después ya fueron terciarizando nada. Tipo de productividad. Entonces, cuando se menciona acerca de la gestión de la productividad, se suele pensar solo en procesos, ¿verdad? Pero este es un error, dado que este concepto va más allá de este aspecto, como le dije hace rato, que es muy abarcante lo que es la parte de la productividad, que no solamente se limita a la elaboración del bien o la prestación del servicio. La productividad de procesos es solo uno de los tantos tipos que existen. Estos son algunos de los más importantes a nivel, entonces clasifica en una primera categoría que es nivel económico y dice productividad laboral. Entonces se refiere al aumento o disminución del rendimiento de una producción basado en tiempo invertido para el trabajador para obtener un producto final, ¿verdad? Entonces ahí también se empieza a medir también el nivel de productividad que tiene cada trabajador, ¿no? Eh, Por ejemplo, cuando se trata del personal de fábrica, vamos a poner hace rato que mencioné estos 10 que están ahí. Entonces, ahí, por ejemplo, en conjunto se va a medir la productividad laboral porque son 10 personas que están haciendo, vamos a decirle, tipo en el mismo puesto, en la misma sección, ¿verdad? Porque todos ellos tienen que armar, ensamblar los ventiladores, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo demoran en ensamblar una X cantidad de ventiladores también? Entonces vamos a suponer que demoren una hora en ensamblar eh, 10 ventiladores. Entonces ahí calculamos después cuánto va a tardar en 8 horas de trabajo, cuánto en una semana y cuánto en un mes. Ya vamos a tener ahí un cálculo promedio estimativo también, ¿no? Productividad parcial, entonces cociente entre el nivel de producción alcanzado y los factores consumidos para conseguirlo en un periodo de tiempo. Entonces, tenemos un pedido de 60 ventiladores que tenemos que entregar dentro de 40 días, ¿verdad? Entonces, ahí a través de este cálculo que indica, es entonces para poder determinar cuánto es la productividad parcial, ¿verdad? Productividad marginal también se le conoce como producto marginal en teoría microeconómica. Esa es tu área ahí, nada, Carlos. Se trata de la cantidad adicional producida al añadir, acá repite, al añadir una unidad adicional de un factor productivo, dejando constante el resto de los factores, ¿no? Sí.